La narración, estructura narrativa tradicional. Cuando vamos a contar un cuento o una historia, que puede ser una novela, fábula, leyenda, etc., vamos a utilizar la trama narrativa. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta qué significa trama. Trama es como si fuera el tejido. Cuando nosotros vamos a tejer algo, ¿sí?, lo podemos hacer con diferentes puntos y va a adoptar diferentes formas ese tejido, ¿sí? Depende del tipo de punto que utilice. En un cuento, novela, fábula, leyenda, cuando yo voy a contar una historia, me voy a valer de un punto en particular, sigo con esta metáfora, ¿no?, del tejido, que es la trama narrativa. ¿Por qué? Porque tengo que contar una serie de hechos que van a suceder en un tiempo y en un espacio casi siempre definidos y que van a ser protagonizados por unos personajes. Y la trama narrativa presenta una estructura en particular, que es el marco de la historia y el suceso. El marco de la historia sería lo que se denomina la situación inicial. Allí presentamos a los personajes y el ambiente donde se va a desarrollar la historia. Esta información casi siempre aparece en el primer párrafo del cuento, novela, fábula, leyenda. Y el suceso es lo que está formado por la complicación y la resolución. Si ustedes se dan cuenta, marco y suceso vienen a reemplazar lo que ustedes antes en primaria llamaban principio, nudo y desenlace. El principio sería el marco y el nudo y el desenlace sería el suceso, que en vez de llamarlo nudo se le llama complicación y en vez de llamarlo desenlace se le llama resolución. Entonces repasamos. En la situación inicial se presentan los personajes, el lugar y el tiempo. Después empezamos con las acciones, o sea, lo que empiezan a hacer esos personajes. Entonces, al accionar se empieza a complicar. Ahí aparecen los núcleos narrativos o las acciones más importantes que realizan los personajes, sobre todo el personaje principal. Y después viene la resolución, que puede ser una resolución negativa o positiva. No solamente aparece la trama narrativa en un cuento, sino que también aparecen la trama descriptiva y la conversacional. La trama descriptiva se utiliza para brindar características de los objetos, de los lugares y de los personajes. Cuando yo caracterizo a un personaje, estoy utilizando la trama descriptiva. Y la trama conversacional es la que reproduce el diálogo de los personajes, que lo puede hacer de manera directa o indirecta. De manera directa es cuando aparece la raya de diálogo y de manera indirecta es cuando aparecen los verbos del decir. Dijo tal cosa, dijo tal otra. Entonces, por lo tanto, las tramas en un texto literario, en un cuento, en una novela, en una fábula, son básicamente tres. La principal, la predominante, que es la trama narrativa, y dentro de esta trama pueden aparecer la trama descriptiva y la trama conversacional.